Diciembre de 1946, la Armada de Estados Unidos despachó hacia el extremo sur del planeta la flota más grande jamás enviada a la Antártida. 4.700 hombres, 13 buques de guerra, 33 aeronaves, un portaaviones. No se trataba de una guerra declarada. El enemigo no era ningún país, y sin embargo, el tamaño de la operación era el de una invasión. La llamaron Operación High Jump. La versión oficial dijo que era un ejercicio de entrenamiento en condiciones de frío extremo. Lo que nadie explicó fue por qué se necesitaba un portaaviones para entrenar en el hielo, ni por qué los vuelos fueron clasificados durante décadas, ni por qué el propio almirante Richard Byrd, el explorador más célebre de su generación, regresó de esa misión con declaraciones que el gobierno de su país tardó años en aceptar como registros históricos. Lo que ocurrió en esa expedición ha generado décadas de teorías, documentales, libros y videos que mezclan hechos, verificables con fantasía desenfrenada. Bases nazis bajo el hielo, civilizaciones subterráneas, encuentros con ovnis, diarios secretos de Byrd con visiones de mundos interiores. Ninguna de esas historias es verdad, pero hay algo que los creadores de esas teorías no calcularon. La verdad documentada es infinitamente más inquietante. Si los misterios que sobreviven al escrutinio, los que resisten la verificación y los que los propios científicos no pueden explicar del todo, te generan más curiosidad que las leyendas fabricadas. Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar no termina donde la mayoría de los videos lo dejan. Existe un detalle en la estructura de la Operación High Jump que ninguna teoría conspirativa necesita inventar, porque ya es, de por sí, inexplicable desde una lógica puramente militar. La misión fue aprobada en agosto de 1946. El almirante Richard Cruzen, comandante táctico de la flota, y el propio Byrd como oficial a cargo, recibieron órdenes directas del secretario de la Marina, James Forrestal. Las instrucciones formales establecían objetivos concretos: establecer la base Little America 4 sobre la plataforma de hielo de Ross, fotografiar sistemáticamente las costas antárticas no cartografiadas y evaluar la viabilidad de operaciones militares sostenidas en ese entorno. Hasta ahí, todo suena razonable. El problema es el presupuesto de tiempo. La Armada asignó entre 6 meses y un año completo para completar esos objetivos. La expedición regresó en menos de 3 meses. No porque los objetivos se hubieran cumplido anticipadamente. Los propios registros de la misión documentan que vastas zonas previstas en el plan de fotografía aérea quedaron sin cubrir. Los informes meteorológicos de la Marina describen condiciones operativas dentro de parámetros tolerables para la fecha. Entonces, ¿por qué se fueron? La respuesta oficial habla de dificultades logísticas y condiciones invernales adversas. Pero el invierno antártico de ese año no comenzó antes de lo esperado. Y las dificultades logísticas jamás fueron detalladas en ningún documento público. Lo que sí quedó registrado fue la muerte de 4 hombres durante la misión. Tripulantes caídos en accidentes de aeronave sobre el territorio antártico. Sus nombres están en los registros. Sus circunstancias, en cambio, no siempre coinciden entre distintas versiones de los informes oficiales. Eso no es una conspiración, es una anomalía documental. Y las anomalías documentales en expediciones militares clasificadas tienen una sola forma de investigarse: siguiendo los registros que pasen, si existen. Para entender la Operación High Jump, hay que entender primero al hombre que la encabezó, no como símbolo, sino como persona con una trayectoria específica, con errores documentados y con una reputación construida sobre una mezcla de valentía genuina y ambición calculada. Richard Evelyn Byrd nació en 1888 en Winchester, Virginia. Graduado de la Academia Naval en 1912, su carrera militar estuvo a punto de terminar cuando una lesión de tobillo le forzó al retiro médico
en 1916. La Primera Guerra Mundial lo devolvió al servicio activo, y fue durante ese periodo que Byrd desarrolló las herramientas de navegación aérea por instrumentos que lo definirían como pionero. En 1926, junto al piloto Floyd Bennett, reclamó haber sobrevolado el Polo Norte en el trimotor Fokker Josephine Ford. El país lo recibió con desfiles en Manhattan. El Congreso le otorgó la Medalla de Honor. Décadas después, cuando investigadores accedieron a su diario de vuelo original, encontraron algo que no figuraba en ningún informe oficial. Anotaciones de navegación que habían sido borradas y corregidas. Los cálculos reconstruidos por el historiador Dennis Rawlins y el investigador Raymond Gerler, director del archivo Byrd en la Universidad Estatal de Ohio, sugirieron que la aeronave probablemente se quedó a unas 150 millas del polo. Byrd lo sabía, y durante décadas nadie lo dijo en voz alta. Esto no convierte a Byrd en un villano, lo convierte en un hombre de su época, con todo lo que eso implica. La presión de sostener una imagen, la tentación de proteger una narrativa que le había dado todo, pero también lo convierte en alguien cuya relación con la verdad institucional era cuando menos complicada. Y ese hombre, con ese historial, es el que regresó de la Antártida en 1947 con una declaración que nadie en el gobierno quería explicar. Hay una región en la Antártida Oriental, llamada Tierra de Wilkes. No aparece en las noticias, no genera titulares, pero desde hace décadas, los geofísicos que trabajan con datos gravitacionales la observan con una mezcla de fascinación y cautela científica. En los años 60, los primeros estudios sísmicos detectaron que algo de dimensiones anómalas existía bajo el hielo en esa zona. Años después, los satélites Grace de la NASA y los instrumentos GOCE de la Agencia Espacial Europea confirmaron la existencia de una anomalía gravitacional de proporciones extraordinarias, una estructura subterránea de aproximadamente 500 kilómetros de diámetro, enterrada bajo kilómetros de hielo, que altera el campo gravitacional de la región de forma medible desde el espacio. La hipótesis más sólida entre los geólogos es que se trata de una cuenca de impacto, un cráter producido por la colisión de un cuerpo celeste de dimensiones que superarían al asteroide responsable de la extinción de los dinosaurios. El geofísico Ralph von Frisch, de la Universidad Estatal de Ohio, publicó en 2006 un análisis que describía la estructura como potencialmente el mayor cráter de impacto conocido en la Tierra. Potencialmente. El condicional importa. La hipótesis sigue en debate. No ha sido perforada. No ha sido estudiada in situ. Y a diferencia de lo que ocurre con otros fenómenos geológicos de escala comparable, el ritmo de investigación sobre esta estructura específica es, cuando menos, poco proporcional a su tamaño. No hay nadie impidiendo que se investigue, pero tampoco hay nadie corriendo a hacerlo. El 5 de marzo de 1947, el diario chileno El Mercurio publicó una entrevista con el almirante Byrd durante su escala en Santiago, de regreso de la expedición. La entrevista existe, está archivada, se puede leer. En ella, Byrd advirtió que las regiones polares debían considerarse de importancia estratégica crítica para la defensa de Estados Unidos. Señaló que, en el contexto de la aviación moderna, un enemigo hipotético podría lanzar ataques desde el Polo Sur, con una velocidad y un alcance que las defensas convencionales no estaban preparadas para enfrentar. Era una advertencia militar racional, formulada en pleno arranque de la Guerra Fría, por un oficial con décadas de experiencia en navegación polar. Eso fue todo lo que Byrd dijo. Lo que ocurrió después es uno de los casos más documentados de distorsión informativa en la historia del misterio popular. Versiones posteriores de esa entrevista, circuladas en libros de los años 70 y amplificadas por Internet en 1990. Los 90 tradujeron la palabra aviones como objetos voladores. Añadieron frases que no aparecen en el texto original. Construyeron sobre esa entrevista real
un edificio de citas fabricadas que el propio Baer nunca pronunció. La distorsión fue tan sistemática y tan exitosa que hoy resulta casi imposible encontrar la entrevista original citada correctamente en un vídeo de YouTube sobre la operación High Jump. Lo que los creadores de contenido replican no es la advertencia de Byrd, es la versión modificada de su advertencia. Eso también es una forma de ocultar la verdad. En 1959, 12 naciones firmaron el Tratado Antártico, que convirtió al continente en zona de investigación científica pacífica, prohibió instalaciones militares y congeló cualquier reclamación territorial. El tratado fue presentado, en su momento, como un triunfo diplomático de la posguerra, y lo fue, pero también estableció algo que rara vez se menciona. Todos los países signatarios tienen derecho a inspeccionar cualquier instalación de cualquier otro país en el continente en cualquier momento, sin aviso previo, sin negociación. La transparencia era parte del acuerdo. Lo que el tratado no podía controlar era lo que había bajo el hielo. En 1993, el científico ruso Andrei Kapitsa publicó un análisis de datos sísmicos acumulados durante décadas en la base Vostok, en la Antártida Oriental. Kapitsa confirmó lo que varios investigadores sospechaban desde los años 60. Bajo 4 kilómetros de hielo existía un lago líquido de proporciones enormes, completamente aislado del exterior. El lago Vostok medía aproximadamente 250 kilómetros de longitud y 50 de anchura, con profundidades que superaban los 800 metros en algunos puntos. Era, en términos de volumen, uno de los mayores lagos de agua dulce del planeta, y llevaba entre 15 y 20 millones de años sellado bajo el hielo. En 2012, un equipo de la expedición antártica rusa logró, tras décadas de perforación, alcanzar la superficie del lago. Las muestras de agua y hielo acuífero extraídas fueron analizadas durante años. En 2013, investigadores del Instituto Ártico y Antártico de Rusia reportaron el hallazgo de más de 3.500 secuencias genéticas distintas en las muestras. La mayoría correspondía a microorganismos conocidos, bacterias adaptadas a condiciones extremas, pero un pequeño porcentaje, según el informe publicado en la revista Nature, correspondía a formas de vida cuya similitud genética con cualquier organismo conocido en la Tierra era inferior al 86%. El equipo fue cauteloso. Los investigadores señalaron la posibilidad de contaminación durante el proceso de perforación. Pidieron réplicas independientes, pero también documentaron algo que no podía explicarse por contaminación. La complejidad metabólica de algunos de los organismos detectados sugería adaptaciones a condiciones que no corresponden a ningún ecosistema superficial conocido. El lago Vostok no es una teoría, es agua, es vida. Y es, al mismo tiempo, una de las preguntas más abiertas de la biología contemporánea. Entre 2017 y 2023, una serie de estudios publicados en revistas científicas revisadas por pares, incluyendo Geophysical Research Letters, Nature Geoscience y el Journal of Geophysical Research, acumularon un retrato de la Antártida que hubiera sido imposible de formular en 1947. Y ese retrato es más perturbador, en el sentido más literal del término, que cualquier base secreta. El primero de esos hallazgos fue la confirmación de que bajo la capa de hielo antártica existen no decenas, sino cientos de lagos subglaciales activos, lagos que se llenan, se drenan y se reconectan entre sí a través de un sistema hidráulico subterráneo de escala continental. En 2023, un estudio liderado por el glaciólogo Matthew Siegfried del Instituto de Minas de Colorado identificó 85 lagos activos previamente desconocidos utilizando datos del satélite CryoSat-2 de la Agencia Espacial Europea. El total de lagos subglaciales identificados hasta esa fecha superaba los 370. Estos lagos no son estáticos, se mueven.
Drenan millones de litros de agua en cuestión de meses. Luego se vuelven a llenar. Ese movimiento afecta la velocidad a la que los glaciares sobre ellos deslizan hacia el mar. Lo que ocurre en esos lagos subterráneos, en esa oscuridad bajo 4 kilómetros de hielo, determina en parte la velocidad a la que el nivel del mar subirá en las próximas décadas. El segundo hallazgo fue geotérmico. En 2018, el equipo del geólogo Helge Goll, del Instituto Alfred Wegener de Investigación Polar y Marina en Bremerhaven, publicó datos que confirmaban actividad volcánica activa bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental, no volcanes extintos. Volcanes que emiten calor de forma continua, que derriten hielo desde abajo, que crean cavidades de agua líquida que los satélites no pueden ver directamente. El tercer hallazgo fue microbiológico y ocurrió cerca del monte Erebus, el volcán activo más austral del planeta. Un equipo de la Universidad Nacional Australiana documentó entre 2017 y 2019 extensas redes de cuevas bajo el hielo volcánico del Erebus. Dentro de esas cuevas, calentadas por vapor geotérmico hasta temperaturas de 25 grados centígrados en pleno invierno antártico, los investigadores encontraron ADN de plantas, animales y hongos. El informe fue específico. Una proporción significativa de ese ADN no pudo ser asignada a ninguna especie conocida en los catálogos científicos disponibles. La frase exacta del estudio publicado en Polar Biology dice que esas secuencias podrían representar organismos previamente no descritos, no alienígenas, no civilizaciones perdidas, algo potencialmente más desconcertante, vida que evolucionó en aislamiento, en oscuridad y calor, en un continente que creíamos conocer y que lleva millones de años siguiendo sus propias reglas debajo de nuestros pies. Existe una pregunta que merece hacerse en voz alta, después de revisar todo lo anterior. ¿Por qué las teorías sobre bases nazis y ovnis en la Antártida se propagaron con tanta velocidad y tanta persistencia, mientras los descubrimientos científicos reales, el cráter de tierra de Wilkes, el lago Vostok, las cuevas del Erebus, los cientos de lagos subglaciales activos, permanecen prácticamente desconocidos para el público general? Una respuesta posible es que las teorías conspirativas tienen una ventaja narrativa que la ciencia rara vez puede igualar. Son completas, tienen villanos, tienen héroes, tienen respuestas. La ciencia, en cambio, funciona con incertidumbres, con condicionales, con podría representar organismos previamente no descritos. Esa honestidad es su fortaleza metodológica y al mismo tiempo su debilidad comunicativa. Pero hay una segunda razón, más incómoda. Las teorías sobre la Antártida, todas ellas, tienen en común que sitúan el misterio en el pasado, en lo que Bert vio, en lo que los nazis construyeron, en lo que los gobiernos ocultaron en los años 40. Son misterios con fecha. Los descubrimientos científicos reales son otra cosa. Son misterios abiertos, activos, que siguen ocurriendo ahora mismo bajo el hielo, en este momento. Y eso, paradójicamente, resulta más difícil de sostener emocionalmente que una conspiración bien narrada. Lo que la operación High Jump realmente dejó como legado no fue un secreto enterrado. Fue una pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Qué más hay allí abajo que todavía no hemos visto? No porque alguien lo oculte, sino porque todavía no tenemos las herramientas para verlo. Esa pregunta no necesita ser fabricada. Ya existe, y es mucho más perturbadora que cualquier historia sobre túneles y testigos misteriosos. La Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. Hemos mapeado con detalle una fracción de lo que hay debajo del hielo. Hay cientos de lagos que drenan y se vuelven a llenar en oscuridad completa. Hay vida que nadie esperaba encontrar y que todavía no podemos clasificar. Hay una anomalía gravitacional del tamaño de varios países que sigue sin ser perforada. Y hay una pregunta que ningún documental sobre conspiraciones te va a hacer, porque es demasiado simple para generar clics.
¿Cuánto de lo que damos por conocido sobre este planeta fue construido sobre datos que recolectamos desde la superficie, asumiendo que lo que no veíamos no existía? Eso no es una conspiración, es una limitación. Y reconocerla cambia la forma en que se mira todo lo demás. Si este tipo de análisis, el que separa lo que puede verificarse de lo que fue fabricado para entretenernos, te resulta más valioso que el video que te dice lo que quieres escuchar, hay un botón justo debajo de esta pantalla. Lo que viene después de este video sigue el mismo principio. Los misterios que resisten la verificación son los únicos que merecen tu tiempo.